charla de esta mañana. En primer lugar, hacer un recuento, hacer un repaso de algunas nociones teóricas que se han construido en torno al fenómeno del meme en Internet. Y en segundo lugar, hacer esta discusión que les planteo acá. ¿De qué manera el meme en Internet ha dado lugar a algunos procesos de socialización y de generación de sentido? Y cómo contribuye esto al aprendizaje cultural. Este es el mapa, un mapa conceptual que me permite hacer un planteamiento de algunas de las principales categorías que se han planteado sobre el meme en Internet. La noción no tiene nada de nuevo, eso quiero aclararlo. Richard Dawkins, en 1976, subrayo la fecha, 1976, publica un libro que se llama El gen egoísta. Richard Dawkins es zoólogo, probablemente lo conozcan, tiene muchísimos videos en YouTube, es un tipo genial. Bueno, el caso es que él estaba haciendo un seguimiento de los patrones de canto que había en algunas poblaciones de aves. Entonces se dio cuenta que algunos individuos introducían alguna modificación en estos patrones. A veces esta modificación pasaba desapercibida, pero en otras ocasiones era incorporada. Entonces dice Dawkins, a ver, aquí hay algo interesante. Podemos hablar entonces de una unidad cultural que es replicada y que forma parte del acervo de una comunidad determinada. Entonces, a eso le llama meme, que viene del griego mimos, que es lo mismo. Entonces, desde esta noción de Dawkins, igual, Dawkins tampoco es el primero en plantear esta idea, es decir, podemos rastrear esto, en el libro hay un rastreo genealógico del concepto, de la idea. La noción de que hay patrones de repetición lo podemos encontrar desde los trabajos de Gabriel Tag, de finales del siglo XIX. Entonces, el asunto es bastante amplio. Nos puede parecer novedoso porque cuando pensamos en el meme, usualmente pensamos en el meme en Internet. Y quizá lo hayamos reconocido 7 años, 5 años, algunos a lo mejor hace 2 semanas, no sé. El caso es que cuando pensamos en memes, eso es lo primero que nos viene a la mente, el meme en Internet. Sin embargo, desde la definición de Richard Dawkins, estas unidades culturales son eso, unidades culturales, sin importar el formato que tengan o sin importar la manera en la que estén expresadas. Bueno, el punto entonces es que el meme, a lo largo de este tiempo, ha dado lugar a una serie de categorías que permiten su abordaje, que permiten su descripción, que permiten su estudio. Una de estas categorías tiene que ver con la forma que tiene el meme. Aquí ya me estoy refiriendo específicamente al meme en Internet. Estas formas pueden ser varias, es decir, si ustedes piensan en un hashtag jornadas, Lemmy, por ejemplo, es una unidad cultural que está siendo replicada y que forma parte del acervo de una comunidad determinada. Es un meme, entonces. Algunos de los primeros memes, entonces, que existen en Internet están dados por cadenas de caracteres. Por ejemplo, 2 puntos y cierro paréntesis. ¿Qué es? Todos lo sabemos. Una carita sonriente, los emoticones, los smileys. Unidades culturales que están siendo replicadas. Entonces, podemos pensar, si concebimos y nos atenemos a esta definición amplia de Richard Dawkins, en una gran variedad de fenómenos culturales. Aunque nos vamos a ir dirigiendo en esta charla a lo que pasa en Internet. Otro formato, entonces, que es el que más reconocemos, está dado por imágenes. Esas imágenes pueden ser estáticas, con o sin algún texto incrustado o adyacente, o podemos hablar también de imágenes en movimiento. Por ejemplo, un GIF animado. Hay un GIF que sale de una película donde hay un actor que está muy emocionado. Entonces, algunos lo hemos compartido. Es que salió la nueva publicación de APA. Entonces, el meme entonces nos sirve como un recurso expresivo en muchísimas ocasiones. Estas categorías que están planteadas acá, voy a presentar algunos ejemplos a continuación. Bueno, un asunto muy importante antes de que se pasen, pero eso es el acordeón ahí. No es cualquier meme, es decir, se trata de un signo. Desde un punto de vista de la semiótica, yo no soy semiólogo, lo tengo que decir claramente, tengo compañeros muy buenos en este campo. Yo estoy empezando apenas a apoyarme en algunas nociones de la semiótica que me permiten apoyarme en el análisis del meme. El punto es que concibo al meme en Internet como un signo digital. Y la condición de digital, de su digitalidad, da lugar a una serie de reflexiones que son realmente interesantes de contemplar.
signo digital está dado, a fin de cuentas, por una representación numérica, es decir, son una serie de ceros y unos en última instancia que pueden ser manipulados. Es decir, el signo digital, una de sus características es que es altamente manipulable. Para hacer una adaptación entonces de cualquier signo digital, contamos con una serie de herramientas que son relativamente simples de utilizar. Esa es una característica. Otra característica es que puede portarse de manera muy fácil, muy sencilla, a través de estas redes de comunicación que existen, concretamente en Internet y específicamente las llamadas redes sociales, prefiero llamarle redes sociodigitales. El meme como signo digital va fluyendo en la medida en la que los usuarios lo van compartiendo de manera muy simple, muy fácil. ¿Qué hace falta para compartir un meme? Retweet, compartir, y es todo. Entonces es realmente demanda del usuario muy poco esfuerzo para que esté siendo reutilizado y recirculada esta forma simbólica. ¿De acuerdo? Entonces, nada más quería yo resaltar esto porque es algo que vamos a ver a continuación, estas posibilidades de modificación, de alteración, cambios en cuanto a este signo digital. Muy bien, entonces estos ejemplos tienen que ver con las otras categorías que están presentes igualmente en este mapa conceptual. Dice, esto es de Richard Dawkins originalmente, aunque hay una autora que es de Acuña que hace una reelaboración de esas categorías de Dawkins, pero bueno, una de ellas tiene que ver con la fidelidad. No sé si haya manera de apagar esta línea de luces, sería posible. Créanme, vale la pena, ¿sí? Vamos a apreciar mejor los ejemplos. Hay entonces modificaciones a los memes. Entonces, desde Dawkins, lo que se analiza en esta dimensión es con qué cambios, qué tantos cambios hay en este signo. Cuando hay pocos cambios, entonces se les llama memes metamórficos, tienen altos valores de fidelidad. Entonces, esta plantilla es maravillosa, se llama, según una base de datos de un sitio en internet que se llama Know Your Meme, Woman Yelling at a Cat, es decir, mujer gritándole a un gato. Entonces, esta plantilla, que ha sido una de las más virales durante este año, nos permite entonces observar estos niveles de fidelidad. Entonces, cuando observamos estos ejemplos, que hay relativamente pocos cambios. Esto es lo que se conoce como una plantilla. Una plantilla es una unidad discreta que tiene un sentido y que es adaptada entonces a situaciones específicas. Entonces, usualmente a partir de los textos de los que son agregados. Entonces, esto nos es sumamente familiar, muy cercano a nosotros. Igual esto. Entonces, la plantilla permanece. Lo que va cambiando es el texto que se va adjuntando. Si somos profes, esto también nos puede hacer algún sentido. A diferencia de este mismo meme que recibe entonces modificaciones importantes, aquí hay un cambio muy significativo. Sin embargo, por intertextualidad reconocemos a qué está haciendo alusión este otro meme, y en este caso se llama memes replicadores, donde tienen altas modificaciones. Y estos que siguen son una maravilla, aludiendo a la estética del arte egipcio, haciendo una reinterpretación del meme en cuestión. Que me parece una auténtica maravilla. O sea, ¿qué tanto? Esto nuestros compañeros de semiótica, insisto, nos podrían hablar mucho más de cuáles son los elementos esenciales en un signo que permiten reconocer el sentido que tiene, a partir de acomodar simplemente unas pilas. Otra de las categorías que nos plantea Da Cunha es la fecundidad, que tiene que ver con la velocidad con que se propagan los memes. Entonces, hay algunos que son muy rápidos. Este es de principios de este año. Se tenía que decir y se dijo, ¿se acuerdan? Entonces, aproximadamente en un lapso de una semana más o menos, no más, alcanza su pico. Estas gráficas las obtengo de Google Trends, es una herramienta que ustedes seguramente conocen, que nos permite rastrear cuáles son los puntos máximos de interés en términos de una búsqueda específica. A diferencia de un meme como este, que por tener un sentido mucho más localizado puede tener una propagación mucho más lenta. ¿De acuerdo? Entonces tenemos memes epidémicos, que son muy rápidos, y memes limitados, que tienen una propagación mucho más lenta. La longevidad es otra de las categorías. ¿Qué tanto tiempo permanece
en el uso este meme en particular. Ahora, aquí hay un asunto interesante, porque el meme en términos generales permanece en el acervo. Es decir, una vez que es creado y una vez que es compartido y cuyo sentido es compartido al interior de una comunidad, ahí está en el acervo, no desaparecen del todo. Sin embargo, sí podemos observar cuándo es que hay un uso recurrente de él y cuándo, digamos, que pasa al olvido, aunque insisto, esto no es tan así. Uno de estos memes, que es sumamente efímero, volátil según esta categoría, es este, que es... ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo recuerda? ¿Nadie? Es el niño... ¿Te acuerdas cómo se llama? Richie Phelps, exactamente. Richie Phelps se hizo muy famoso entre julio y agosto de 2016. Es un tipo de meme muy particular que se llama copypasta. Es decir, hay un texto que dice más o menos en términos generales que es alguien muy peligroso, muy poderoso, que tiene amigos en grandes puestos, que es capaz de hacer grandes cosas. Entonces, este meme tiene muchos años de estar rebotando en internet, en los espacios anglosajones principalmente. Ahí lo traduce, lo introduce en los espacios latinoamericanos, en los espacios hispanohablantes, le adjuntan esta imagen, que francamente no tengo idea de dónde la sacaron, y entonces nace Richie Phelps. Richie Phelps entonces es usado en este periodo muy breve como un chamaquito que se las da de muy y al cual aparentemente debemos tener mucho miedo. Y pum, cae. Y no nadie se acuerda de él, más que en algunos entornos. En 2007 hice un trabajo de investigación sobre espacios cerrados utilizados por jóvenes que son llamados grupos autistas, no tienen nada que ver con el espectro. Los mismos usuarios se autodenominan autistas en función de una posición alejada de los muchachos que son populares o conocidos, etcétera, etcétera. Entonces, en los grupos autistas, particularmente, Richie Phelps es un meme que está siendo constantemente reutilizado. A diferencia de, digamos, los grandes espacios, el mainstream, por llamarlo de una manera, donde Richie Phelps tuvo ese pico, cayó y, salvo el compañero, nadie más se acordaba de él. A diferencia de Chuck Norris. Chuck Norris es una broma recurrente desde hace muchísimos años, no él, sino el sentido de Chuck Norris. Chuck Norris como prácticamente omnipotente. Entonces, si ustedes entran a Twitter, existen hashtag martes de Chuck Norris, donde los mismos chistes se van reciclando todas las semanas, y todas las semanas podemos enterarnos, por ejemplo, ¿qué es la oscuridad? Es la luz alejándose de Chuck Norris, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos memes, todas estas enunciaciones en términos de este sentido tienen muchísimo tiempo de estarse compartiendo y forman parte de la cibercultura, de lo que se conoce como el folclore de Internet. El alcance. En tanto signo, el meme en Internet alude a un referente, y este referente precisa de ser reconocido por la comunidad. Entonces, aquellos memes que hacen alusión o que parten de referentes localmente, relativamente locales, entonces hacen alusión a esos espacios culturales nada más. Por ejemplo, El Chavo del Ocho, si bien es muy famoso en todo México y buena parte de América Latina, no es globalmente famoso. Entonces, un sueco que no haya tenido nunca contacto con ningún latinoamericano difícilmente reconocerá este meme. Kiko, uy, así que chiste. A diferencia de, por supuesto, Su Majestad este 2019, este meme. Hice una búsqueda que me permitió encontrar algunos ejemplos de usos en varios contextos. Wanda culpando a Thanos por haber perdido todo, a Thanos le importa un poquito. Cuando le digo a mi mamá que me voy a poner a dieta y mi mamá lo fríe todo. Mis papás hablando conmigo en relación a que los videojuegos causan violencia, mientras yo estoy haciendo una casita para mi carrito. ¿Alguien sabe ruso? No sé, yo no tengo idea qué dice ahí, pero bueno, lo encontré como un ejemplo que nos permite hablar de que es un meme que ha tenido una amplísima propagación mundial y ha sido utilizado en muchísimos contextos. Entonces hablamos de memes locales y memes que son globales, que son ampliamente extendidos. Una de las ideas más interesantes en términos del meme es la intertextualidad, es decir, la capacidad que tiene ese signo
para aludir a un referente previo. Recuerdan esta película, ¿verdad? Shining. De hecho, ahora que se va a estrenar una secuela de esta película, va a pasar nuevamente en la pantalla grande, entonces no se lo pierdan. Va a estar Shining en la pantalla grande. Pero bueno, entonces conocemos todos esta escena, quienes hemos visto la película. Here's Johnny. Y cuando reconocemos esta intertextualidad, hay un meme que lo denota. ¿Qué es esto? Si han seguido la película, la serie de Avengers, hay un momento en el que hay muchos chistes que no entiende porque Capitán América estuvo congelado muchísimos años, hasta que alguien menciona entonces el Mago de Oz. Dice, entendí esa referencia. Se convierte entonces en un signo que me permite enunciar que soy parte de esa comunidad interpretativa, que sí entiendo de lo que me están hablando. Me parece maravilloso, realmente maravilloso, aludiendo entonces a unas primeras palabras muy famosas de una obra imprescindible para todo mexicano. Y esto en relación con lo ocurrido en Culiacán, el día 17. O sea, la intertextualidad está por todos lados. Y hay una recirculación y hay una modificación. La campaña de Bachoco ha sido sumamente utilizada en la creación de memes, igual que la campaña de Gandhi, aunque muchas veces no son ni de Gandhi ni de Bachoco, evidentemente, precisamente por lo que les comentaba al principio. La condición digital del signo permite estas modificaciones y estas creaciones sin muchos problemas. Entonces, un meme como este es altamente intertextual, los referentes nos son sumamente familiares. Los metamemes son memes que dentro de sí mismos anuncian, reconocen su condición de memes. Entonces, quienes fuimos seguidores de Game of Thrones, que ya terminó, seguramente reconocemos esto que tiene que ver con The Winter is Coming, algo que es inminente, algo que ya viene. Bueno, pues aquí viene el mundo de memes que hablan sobre sí mismos, que es su condición de memes. ¿Quién es ese? Pues haces un meme sin sentido dentro de otro meme y supera a los dos, me emperra y me asombra. Es un meme dentro de otro meme. Estos términos son sumamente utilizados en esos espacios que les mencionaba. Hay una modificación intencional, hay una combinación, hay un juego con el lenguaje. Entonces, este es algo muy de estos espacios de jóvenes. Estoy hablando de jóvenes muy jóvenes, posiblemente entre 11, máximo 16, 17 años. Esto ha evolucionado muchísimo. Hoy en la actualidad ya prácticamente no existen como tal estos grupos autistas. Sin embargo, durante un periodo de, diría, 2009 más o menos, 2008 hasta 2018, estamos hablando alrededor de 10 años, fueron espacios sumamente interesantes, donde los jóvenes en comunidades sumamente cerradas daban lugar a una serie de estructuras de interacción muy particulares. Este también es igual para seguidores de Game of Thrones o para seguidores de Avengers. ¿Es un meme para los fans de Avengers o de Game of Thrones? Para ambos. Y que es una maravilla. Este meme, la figura se llama The Distracted Boyfriend. Entonces alguien se encontró por ahí un fotograma de una película de Charlie Chaplin que tiene una disposición muy parecida a la de este meme, y entonces construyen esta enunciación en la que se está haciendo alusión precisamente a cómo puede estar siendo utilizado ahora el recurso expresivo. Me parece interesantísimo. Los memeplexes están dados por combinaciones de varios memes en un solo meme, en una unidad, en estas unidades discretas que tienen un sentido. Por un lado, si han visto este programa de televisión en Discovery Channel, entonces saben de qué se trata. Papá e hijo tienen un taller de motocicletas y siempre se están peleando. Entonces hay una serie de memes, este meme American Chopper Argument, en el cual se plantea esta secuencia de la discusión. Entonces, usualmente los usuarios lo ponen en relación con lo que ustedes quieran, en los que hay 2 puntos importantes. Por otro lado, sí, por supuesto, lo adivinaron, es en sí mismo, de hecho, un memeplexe, parte de 2 memes anteriores, uno que se llama The Real Housewives of Beverly Hills y Confused at Dinner. Entonces, de hecho, Woman Yelling at a Cat es
de hecho, un memeplexe, pero esto se complica todavía más, es decir, se vuelve más complejo, más rico, pues, en términos sísmicos, a partir de esta combinación. Por favor, vean esto, qué maravilla. De veras no lo hice yo, en serio lo encontré. No puedes simplemente mezclar los memes. Por supuesto que puedes, es un medio informal. Tienes que respetar los formatos básicos o todo el sentido se pierde. Los nuevos memes evolucionan a través de la mutación. También es un metameme. En los solo memes, que es otra categoría de memes, lo que tenemos es un sentido relativamente estable, relativamente reconocido y compartido, mientras que el signo que hace referencia a este sentido se encuentra abierto a muchísimas posibilidades. Van los ejemplos de holomemes. ¿Se acuerdan a principios de año 10 Years Challenge? Bueno, se lanza entonces este hashtag y la idea era compartir dos fotografías de nosotros, selfies, los selfies de nosotros ahorita y cómo éramos hace 10 años, ¿ok? Y todo el mundo en internet, todo Facebook plagado de fotografías y de selfies de nosotros como éramos hace 10 años. Muy bien. Ese es entonces el sentido. ¿Cómo eran las cosas hace 10 años? Inicialmente, ¿cómo éramos nosotros hace 10 años? Sin embargo, el meme se fue modificando poco a poco y adquirió una serie de anclajes de sentido muy interesantes. ¿Se acuerdan de la escasez de gasolina? Entonces, retomando esta misma idea, este mismo holomeme, claro, ampliado, se hace entonces referencia a la escasez de gasolina. Y algo que tiene que ver mucho con el trabajo de Darwin, que es lo de las desapariciones. Entonces empezaron a publicar memes que estaban enfatizando la crítica situación que tenemos en México en términos de las personas desaparecidas, que es algo que me parece muy interesante de observar porque le da visibilidad a algo que de alguna manera suele normalizarse en los discursos mediáticos. Entonces eso nos vuelve a poner en el asunto claramente posicionado en función de que no podemos olvidar que está pasando esto, que ha pasado y que terriblemente sigue ocurriendo. Entonces son varios memes que encuentro en términos de esto mismo. Entonces es el mismo lo meme, es el mismo sentido, con distintos signos, distintas enunciaciones en cada uno de los casos. ¿Okay? Concretamente en Jalisco. Y luego se modificó y brincó a otros asuntos. El holomeme se amplió, el sentido se amplió nuevamente y en este caso reconocemos una discusión medioambiental. ¿Cómo era entonces, hace 10 años, la cobertura de esta selva? Los casquetes polares, la permanencia de las botellas de PET, dentro de 100 años se va a seguir. Medioambientales, cuestiones del Ártico, etc. El asunto que es muy, muy de nosotros en México, de la vaquita marina, es esta especie endémica en el Mar de Cortés. Y uno que me parece de los más profundamente sensibles, que sigue pendiente, que es el de la guardería ABC en el Museo. Igual se cumplen también 10 años en torno a este evento. Entonces, es muy interesante observar de qué manera el holomeme va modificándose, se va ampliando el sentido, y los usuarios que quieren, entonces, que tienen la intención de destacar un evento determinado, toman este holomeme, hacen la adaptación a su propio, aquello que les es relevante, a sus propios referentes simbólicos, para posicionar y reposicionar y relanzar y recordarnos a todos nosotros todos estos asuntos que me parece que son de la mayor relevancia social. Entonces, un asunto que suele tenerse una concepción, a mí me parece un tanto errónea, es que el meme siempre te hace reír. El meme es algo chistoso, es algo para que te rías nada más. Y yo no estoy en lo absoluto de acuerdo con esto. Muchos memes ciertamente tienen un elemento de humor, pero no todos. Y todos estos ejemplos que hemos observado en este caso, y particularmente todos los memes que circularon en torno a la guardería ABC, ciertamente no lo tienen. Simplemente recurren a este recurso para dar una visibilidad a su causa. Pues estos son algunos de los principales. Tenemos un modelo de cómo
fue modificándose, cómo se fue adaptando el holomeme. Esos son los sentidos que se fueron construyendo en términos de hashtag 10 Years Challenge. ¿De acuerdo? Pues que ya les dije. Muy bien. Regreso al asunto del desabasto de la gasolina. ¿Okay? Esto me permite hablar de algunas cuestiones interesantes y de cómo se presentaron algunos memes a partir de esto. Esto forma parte de un trabajo que está publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Hago un breve análisis desde el framing, desde teoría del framing. No les voy a presentar todo, simplemente voy a enfocarme en dos asuntos particulares. La mayor parte de los memes sobre este asunto tenían como actor a Andrés Manuel López Obrador. Prácticamente 50 y 50, a favor y en contra, lo cual ahí hay algo interesante, por supuesto, en función de la polarización que suele haber en la discusión en las redes sociales. Quienes lo aman y quienes lo odian. Lo que yo les quiero destacar en este punto es la manera en la que hubo algunos encuadres que tuvieron un sentido medioambiental. De manera parecida al 10 Years Challenge, aquí también podemos observar cómo se están resaltando un asunto distinto. Entonces, desde la teoría de framing, ya sé que le estoy estirando un poco, ya sé que framing tiene que ver con movimientos sociales, ya sé que esto no es un movimiento social per se, lo entiendo perfectamente, pero creo que es útil la noción en función de que nos permite entonces observar cómo el recurso, el meme, es utilizado entonces desde algunas posiciones muy interesantes para posicionar estos asuntos. Entonces, si el problema era ese, ahí está la propuesta de solución en una extensión de marcos de framing. Lo mismo, en el mismo sentido. La reducción del automóvil, como dice este meme, que llevó una disminución en los niveles de contaminantes. Yo no sé si esto es cierto, pero no importa. El punto es cómo se construye entonces esta enunciación en función de esta propuesta y esta otra manera de marcar ese acontecimiento. Y por otro lado, aquellos que tuvieron un sentido que me parece que se acerca a un sentido ciudadano. Entonces, en estos memes había propuestas para organizarse, para ponerse de acuerdo, para respetar las filas, para que probablemente compartamos el auto. Entonces, estos memes no son imágenes, siguen siendo memes en tanto unidades culturales que fueron replicadas, tienen este sentido. Entonces, son textos donde se dice que tengas paciencia, que tranquilo, que no te metas a la fila, etc. Este otro tiene que ver con algo parecido a lo que pasa en Ciudad de México con los días del hoy no circula, pero para cargar gasolina. Entonces, si tienes 1 y 2, cargamos el lunes, 3 y 4, cargamos el martes, etcétera, etcétera, para tratar de administrar un poco ahí la gasolina que había. Y este que es de aquí, que tuvo que ver con una propuesta para compartir el vehículo. Un pequeño clip que nos va a permitir entonces poner en contexto uno de los usos del meme, que es la socialización, y cómo usamos a veces el meme para ser parte de, para sentirnos que formamos parte de la broma, de la discusión. Es muy breve. Bueno, es la nota sobre una visita de Andrés Manuel López Obrador a Tamaulipas, y entonces López Obrador empieza a regañar a los malos, diciéndoles que ya le bajen, fuchi guácala. En ningún momento López Obrador dijo específicamente que la estrategia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado era fuchi guácala. Sin embargo, estos términos se fueron recibidos de tal manera por las distintas audiencias que una gran cantidad de memes, contrarios sobre todo a López Obrador, recurren entonces a estos términos, al fuchi guácala. ¿Qué pasa entonces cuando el pasado día 17 ocurre lo que yo le llamo la liberación forzada de Ovidio Guzmán? Las enunciaciones que hacen referencia a este dicho de López Obrador inmediatamente se hacen presentes y están, en muchísimos muros en Twitter. Fue importantísimo ver cómo ocurrió esto. Nuevamente, intertextualidad, la recirculación sígnica, el recurrir a referentes que son sumamente conocidos, en este caso los Simpson, etcétera, etcétera.
Vamos, el meme es el mismo, es exactamente el mismo, distintas enunciaciones sobre el mismo olor. Esta aparentemente es una imagen tomada durante estos eventos y le ponen estos textos. Muy bien. Por otro lado, el meme también es utilizado en términos de estos aprendizajes culturales. Y aquí hay una noción que no parece haber desaparecido del todo. Yo pensé que ya la habíamos superado, pero no, parece que sigue estando, que es la de la alta cultura. Es decir, cultura, es toda la producción humana. Son todos aquellos dispositivos y artefactos que los seres humanos generamos, ¿ok? Entonces, pensar que hay alta cultura y baja cultura alude a una posición aristocrática. Desde mi muy particular posición epistemológica, muy discutible, ¿ok? El asunto está ahí. Permanece entonces en mucha gente la idea de que hay una alta cultura y una baja cultura. Por lo tanto, ante esta distinción, que desde lo que he trabajado, que es la identidad, esto es todo un proceso de otrificación, que es una disminución del otro, una disminución en el discurso del otro, pues da lugar a esta prescripción. ¿Qué deberías entonces, cuál es el sentido que hay detrás de esto? ¿Qué debería uno escuchar? Pues no sé, pero música de banda, ¿no? Aparentemente. Una de mis estudiantes allá en Saltillo, en su trabajo de investigación de la comunicación, hizo, y de hecho este meme, le doy todo el reconocimiento a mi estudiante, Itzá Cortés, que hizo un análisis sobre la manera en que eran enfatizadas estas discriminaciones de clase y estas discriminaciones a partir de un consumo cultural, ¿de acuerdo? En términos concretos de la música de banda. Nuevamente, reutilización de signos, intertextualidad, etcétera, etcétera, hacia un nuevo posicionamiento con otro sentido, con una nueva semántica. Y el reggaetón también. Y aquí también es algo muy parecido, o sea, el sentido discriminatorio es sumamente parecido. Tiene que ver entonces con una aludida menor escolaridad en términos de estas personas que consumen reggaetón. Lo cual, insisto, por favor, mi postura no tiene nada que ver con esto, mi postura personal. La reiteración del mismo modo. Y los roles de género también. Es decir, hay una gran cantidad de memes que dan lugar a expresiones sumamente discriminatorias, que dan lugar a estas estructuras culturales que nos permiten observar estos patrones culturales que están presentes en nuestros contextos, y uno de ellos es este. El del princeso, este meme es sumamente utilizado. En particular, esta plantilla es utilizada en términos de los calibres de las cuerdas de las guitarras. Entonces son las más delgaditas, y entonces son las que hacen menos callo. Entonces, pero uno como es hombre, se tiene que aguantar, ¿no? Pues para eso es hombre, ¿no? Entonces uno que es hombre y se tiene que aguantar, aunque le sangren las yemas, uno debe usar cuerdas de guitarra de calibre más ancho. Es el sentido homofóbico, ¿no? Nuevamente lo mismo. Terriblemente discriminatorio y misógino, que tiene que ver con una idea que es reiterada en muchos espacios, que se convierte en un meme en sí mismo, es un holomeme, que es sumamente discriminatorio, terrible, que es que el lugar, dice este holomeme, que el lugar de la mujer es la cocina. Entonces, estos son memes que recalcan este sentido misógino. Igual, terrible. Muy bien. Jorge Alberto Hidalgo y yo, Jorge Alberto es un colega que está en la Universidad de Anáhuac, en Ciudad de México, y yo, tenemos ya un rato discutiendo algunas nociones en términos de los memes y por qué se vuelven virales, de qué manera se vuelven virales, etcétera, etcétera. Entonces, esto todavía no está publicado en ningún lado, pero vamos, con todo gusto se los comparto. Es un trabajo, insisto, de Jorge y mío. Los dos hemos discutido esto y al final les digo dónde lo hemos discutido. Jorge plantea esta idea es de Jorge, no es mía, que es que hay un umbral de resonancia.
Este umbral de resonancia es un punto a partir del cual el meme se vuelve socialmente reconocible a partir de una comunidad determinada. Ya sé, eso es muy laxo, lo entiendo, ya sé, eso es sumamente relativo, es decir, ¿qué tan grande es esa comunidad? Pues depende. ¿Qué tanto se rebasa el umbral de resonancia? Pues depende. Pero vamos, la idea más o menos es esta, tendría que ser probada después. El punto es que hay varias formas en las que permanece en el tiempo un meme determinado. En primer lugar tenemos hay memes que no alcanzan el umbral de resonancia, es decir, no se vuelven mainstream, bajan más o menos y de repente pasa algo que se vuelve viral y rebasa el umbral de resonancia y permanece. Otros nunca lo rebasan, simplemente empiezan, terminan, mueren, como dicen en estos espacios, mueren ignorados los memes. A diferencia de otros, generalmente los memes efímeros, que tienen un pico y aparentemente desaparecen, pero insisto, no es tal, permanecen en ese acervo. Ahí lo que dicen los colegas anglosajones, un pool que está ahí están todos estos signos y todos estos sentidos. Y hay otros que son la mayor parte, que van y vienen, es decir, en algún momento son muy utilizados, luego aparentemente ya no, y luego otra vez son usados, y luego parece que ya no, y así van y vienen estos memes. Son 4 modos en los cuales Jorge y yo identificamos que permanecen y son usados y se propagan estos memes. Ahora, otra de las preguntas que nos hemos hecho Jorge y yo es, ¿qué lleva a que un meme sea viral? Entonces aquí hemos identificado algunos elementos, algunos factores de viralidad, que es aquello que contribuye a que rebase este umbral de resonancia. El primer conjunto tiene que ver con apelaciones emocionales. Eso es algo que ha sido trabajadísimo, esto no es original nuestro. Ha sido trabajadísimo, mucho desde la mercadotecnia, mucho desde los memes virales. A todo pasado, es decir, a partir del análisis de una serie de videos virales, se han tratado de identificar cuáles son esas causas. Y una de ellas es las emociones. Mientras más emociones esté despertando, detonando, aludiendo un meme determinado, es más probable que sea compartido. Cualquier emoción, la que sea, en todo el espectro, puede ser sumamente positiva o sumamente negativa, desde la ira hasta la solidaridad. Pero el punto es que hay un detonante emocional. E insisto, en la medida en la que hay un detonante emocional, entonces es altamente probable que el meme sea compartido en todas estas dimensiones. Y esto es lo que nos permite entender por qué prenden tan rápido los memes de los ladies y de los lords, que son estos personajes en internet que usualmente son exhibidos al exhibir alguna conducta inapropiada, prepotente, etcétera, etcétera. Entonces, lady tal o lord tal, ¿por qué? Porque nos indigna. O sea, si el tipo llegó y le pegó, o robó o hizo, claro que nos indigna. Y entonces, porque nos indigna, lo compartimos. Es algo muy humano, sumamente humano. Y buena parte de la política así funciona hoy en día, siempre. Otro tiene que ver con un aspecto que ya he mencionado reiteradamente, que es la intertextualidad, pero en varias dimensiones. Esta intertextualidad tiene que ver con varios asuntos. Número 1, la oportunidad. Es decir, para lanzar un meme y que tenga altos valores de replicación, tiene que ser oportuno, tiene que ser en el momento. De hecho, hay una frase que dice qué es lo que pasa cuando no es así en estos espacios, que es que el meme se enfría. Entonces, si no se ha enfriado el meme, quiere decir que sigue siendo relevante, que sigue siendo oportuno. Que los referentes sean socialmente reconocibles, que haya concordancias sígnicas entre aquello que estamos utilizando, la reutilización, la resemantización del signo, las concordancias referenciales, en el caso de los memes, es lo que está ocurriendo acá. Y finalmente, lo que tiene que ver cuando esa es la intención y cuando ese es el sentido en los marcos de acción colectiva, es decir, todo aquello que da lugar a un movimiento social y que respalda y que logra o contribuye por lo menos al logro de la meta que se tiene en ese movimiento social. Entonces, en la medida en la que estos elementos estén presentes, es más probable entonces que los memes alcancen altos niveles de replicación. El capital social. Esto es importantísimo, tenemos que entenderlo y aquí tenemos que aproximarnos, bueno, yo sugiero que nos aproximemos desde la teoría de redes sociales, es decir, de la consideración del nodo. Ese nodo, ¿qué valores tiene? Estoy hablando de teoría de redes sociales, no estoy hablando de Facebook y Twitter, que sí los hay, ¿verdad?
Estoy hablando de esta técnica que permite un análisis cuantitativo de los patrones de conectividad que tienen los nodos en una red determinada. Bueno, cuando un nodo plantea un meme y lo lanza al resto de su red, hay que ver qué valores tiene ese nodo. Si es un nodo con altos valores de centralidad, es decir, que está muy bien conectado, es más probable entonces que ese meme alcance altos valores de viralidad, que sea compartido por muchas personas. No es lo mismo, por ejemplo, yo estoy en Twitter, sí estoy en Twitter, pero nunca publico nada, o sea, yo no estoy realmente en Twitter, tengo cuenta en Twitter, donde estoy es en Facebook. Entonces, ¿quién me sigue a mí? Algo así como 20 personas que yo no sé qué demonios esperan de mí, porque no publico nada, pero bueno, ahí está. El caso es que si yo publico un meme en Twitter, las probabilidades de que sea replicado son ínfimas, porque me siguen 20 personas, nada más. A diferencia de alguien con 3, 4, 5, 80 millones de seguidores. En la medida en la que esta persona publicó, este nodo, quiero hablar más bien de nodos, publica un meme, entonces tendrá muchas mayores posibilidades de alcanzar visibilidad y ser replicado, simplemente por la teoría de redes sociales. Esto entonces nos lleva, por supuesto, ya lo reconocieron, a una noción de Bourdieu, Putnam, que es el capital social. A mayor capital social del nodo que está dando lugar a esa enunciación o que la está proponiendo, entonces es mayor la probabilidad de que haya una viralización. ¿De acuerdo? Esto lo saben muy bien los estrategas políticos. Han creado, desde hace muchos años, esto no es nada nuevo, han creado una serie de cuentas que tienen altísimos valores de visibilidad. ¿Sí? Son cuentas, son nodos en Twitter y en Facebook de aparentemente personas, aunque no necesariamente son todas personas, que se van planteando, se van construyendo y se van consolidando como referentes. Voy a emplear la palabra, no me gusta, la odio, pero bueno, influencers. Tiene muchos problemas de metodología, pero bueno, el punto es que ya se han... Estos influencers van construyendo influencers y llega un momento entonces los activan, son como células dormidas. Es una estrategia de células dormidas. Entonces, durante todo un tiempo, no sé, 4 o 5 años previos a una elección, vas construyendo tu base de usuarios, tienes ya 30 millones de usuarios y en el momento de la elección los activas y entonces mandas a través de estos nodos y de estas cuentas tu mensaje que entonces puede alcanzar potencialmente altísimos valores de replicación. Entonces, son estrategias bien interesantes que utilizan los colegas de comunicación política y de marketing. Hay que echarle un ojo a lo que están haciendo porque nos permite entender muchas de las lógicas de la replicación de fake news, de rumores, etcétera, etcétera, en redes sociales. Entonces vamos, esta es otra dimensión a considerar en esto. Y finalmente lo que tiene que ver con una de mis líneas principales del cuerpo académico, que es la identidad, que son las concordancias identitarias. Entonces, todo aquello en términos de lo que yo soy, a lo que pertenezco, mis roles, mis grupos, etcétera, etcétera, si yo resueno con eso, si es algo con lo que yo me identifico, es más probable entonces que lo compartan. Por ejemplo, seguidores de las Chivas, seguidores del Atlas. Esto tiene que ver con estos grupos y con estos roles. Si hay un meme, si yo soy muy Chiva, y entonces hay un meme que resalta el espíritu del rebaño sagrado, pues claro que lo voy a compartir, porque mi construcción identitaria está reforzada en esto, o con cualquier otro equipo, o con cualquier otro referente identitario, el que sea. Vamos, ahí hay toda la teoría de identidad. Entonces, aquí observamos aspectos que tienen que ver con género, con identidad, con nacionalidad, con lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Pertenencias a estos grupos culturales, o los consumos culturales mismos. Muchas veces compartimos memes simplemente como parte de aquello, para dar cuenta de que sí, ya vi Joker, sí, ya entendí el chiste, entonces me sumo al meme y lo hago viral para dar cuenta entonces de esos consumos culturales. Son también nuevamente elementos identitarios muy interesantes.